Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro. Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Bienvenidos a una nueva edición de La Voz del Faro en nuestra sección de entrevistas. Hoy contamos con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, don José Torrado. Pepe, buenos días. Hola, buenos días, Luis. Vamos a hablar de cruceros, vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de la situación del puerto, de obras que se pueden hacer este año, de los terrenos de ampliación de la primera fase, pero vamos a empezar por los cruceros. A mí, hoy es martes, me parece que fue hace 14 días, justo hace 2 semanas, fue un miércoles, se celebró en Ceuta el foro de cruceros y una de esas conclusiones que se sacaron y que yo conté al día siguiente en la edición impresa y lo he comentado aquí en La Voz del Faro, que más me llama la atención es que los especialistas que vinieron dijeron que el puerto ya había hecho sus deberes. Yo me imagino que aquello fue una satisfacción para el presidente de la Autoridad Portuaria, ¿no? Bueno, cuando se prestan servicios, sobre todo desde la Administración del Estado, siempre las cosas se pueden mejorar. Y sabes que esa es la filosofía que se sigue en el puerto. Hombre, indudablemente si la opinión viene de profesionales y no de opiniones que sean de la propia ciudad, pues son de agradecer. Eso implica además tener un mayor compromiso con aquellas personas que han manifestado algo sobre... Yo creo que era además un comentario más bien de carácter técnico. Y es una realidad. Quiero decir, el Muelle España, el puerto ubica en el mundo y en la actividad de cruceros la posibilidad de entrar en un nuevo nicho de mercado, que era el de cruceros, y hasta hace 2 años pues contamos con unos cruceros que tenían unas dimensiones, yo creo que más bien medianas o pequeñas. La apuesta de haber transformado profundamente el Muelle España tenía el sentido de lo que acabamos de ver en el pasado año y en este, que eran cruceros de mayor envergadura, y han sido una realidad, porque es evidente. Han venido sobre todo los barcos de la Holland American Line, en la que todo esto se había previsto con 2 años de antelación. Es decir, el mundo del crucero siempre se trabaja a 2-3 años vista. Quiere decir, la modificación profunda que sufre el Muelle España, teniendo además la singularidad Ceuta, de, como dijeron los técnicos en su momento, de ser tan inmediata al casco urbano de la ciudad, eso teníamos que potenciarlo. Siempre han dicho que Ceuta es un ejemplo de integración puerto-ciudad. Y la apuesta fue demoler unos almacenes, reubicar además a las empresas que estaban en ellos, satisfacer las necesidades de los cruceristas en 2 ámbitos, en el de carácter logístico para transportar a la gente que baja o sube al barco, y otra fundamental que aparentemente no se ve, que es el de seguridad, que supongo que podremos hablar de eso, porque si hay algo en un tráfico como es el de cruceros es la volatilidad, y pondríamos como ejemplo Túnez, Egipto, Turquía, que no hay que dar, yo creo que muchas clases de detalles para saber por qué esos puertos o esas zonas hoy en día están prácticamente al 0% de actividad del mundo del crucero. Y no olvidemos que en la cuenca del Mediterráneo anualmente sigue creciendo la actividad de cruceros, que se están eligiendo nuevas alternativas, que Ceuta creo que está en una zona de encrucijada Atlántico-Mediterráneo, en un sitio adecuado, que como se repitió por los profesionales, aunque el puerto lo sabía, que el régimen fiscal que tiene Ceuta es un puerto muy interesante para la bonificación que tiene en todo su itinerario, y que eso incentive la presencia de más cruceros, y nos queda hacer un trabajo mancomunado en el que tenemos que trabajar todos, como dijeron los que vinieron, los profesionales, desde el punto de vista de tener los comercios abiertos, de dar y presentar alternativas de excursiones dentro de la propia ciudad. Yo vi un alto nivel de participación en esa jornada y creo que Ceuta tiene todos los elementos para que a medio largo plazo, también se habló del concepto de la ansiedad, no tengamos ansiedad, pensemos mejor en cómo hacer las cosas bien, porque el que baja es un cliente que va a opinar cuando sube al barco. Y tan importante, como dijeron, es no solamente el crucerista, sino los tripulantes. Estos cruceros que manejan 2.800 o 2.900 o 3.000 personas llevan del orden de 800 o 900 tripulantes. Y tanto cuenta el crucerista como el tripulante a nivel de consumo. A lo largo de estos años, porque ahí se repitió, el propio consejero dijo aquello de que cada ciudad tenía que ser un agente turístico.
pero también se ha hablado de que lo que no puede ser que venga un crucero un día de fiesta o un domingo y que estén los comercios cerrados. Eso también requiere un trabajo de la ciudad, tú ya has dicho un trabajo mancomunado. Pero hasta ahora, ¿ha sentido el puerto un poco de soledad en esta historia de los cruceros? No, yo creo que sí he tenido la oportunidad de recabar información, no solamente cuando llegue al crucero. ¿Qué ha hecho el puerto? Y voy a tratar de sintetizarlo. Primero, en una actividad que no teníamos, ponerlo en el sitio como he dicho. Segundo, modificar las infraestructuras del puerto para tener cruceros de mayor envergadura. Tercero, complementarlas con elementos de seguridad porque si no lo vuelven, y después en todo momento recabar información del crucerista antes de que se vaya. Y hay algo que es evidente y todos lo comentan, algo que juega a nuestro favor. Dicen, y es verdad, lo decían también con la presencia de cuando venían los barcos rusos a pasar 2 o 3 días aquí, que lo mejor que tiene Ceuta, además de su clima, de su gastronomía, de su patrimonio histórico, es la espontaneidad de su gente. Quiero decir, se convierte todo el mundo de forma natural en guía de la ciudad. Dicho eso, no hemos encontrado soledad. Yo creo que cuando una actividad empieza, como decían los ponentes, no hay que tener ansiedad, y creo que a este proyecto se van sumando todos de forma natural, y creo que en el tiempo esto será algo que habrá cambiado, poniendo todos un poquito y saldrá bien y fácil. Cuando usted habla de que en el mundo del crucero se trabaja a 2 o 3 años vista, por ejemplo, en 2017 habrá que trabajar para 2019 o 2020. Este año tenemos 12 escalas, que aproximadamente vienen a ser como unos 30.000 cruceristas. Sí, bueno, contando cruceristas y bueno, también, aquellos que también bajan, ¿no? ¿Cuándo se puede producir ese despegue? Hombre, yo creo que la consolidación o el despegue, como ya lo dije, y además no tengo reparo en reiterarlo, ya me encantaría a mí y a todos los ciudadanos de que el año que viene tuviéramos el doble. Pero la realidad es, primero, defender lo que tenemos y potenciar y divulgar que a Ceuta vienen barcos de las dimensiones de las empresas más importantes del mundo, como son de la Holland o de P&O, en la que han venido barcos de cerca de 300 metros. Ese segmento de este nicho de mercado de cruceros nos lleva a que ya a Ceuta pueden venir otro tipo de clientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Divulgar los barcos que están viniendo. Si que tú estuviste en la jornada, lo oirías del representante de Princess. Señores, no se olviden de que Princess tiene 17 buques, de los cuales al día de hoy 15 por sus dimensiones caben. Entonces, la apuesta que se hizo, y reitero, de cambiar las infraestructuras, de ir de la mano de la comunidad portuaria, de tener reuniones previas con amarradores, con remolcador y sobre todo con los prácticos, de darle la posibilidad a los prácticos en un simulador en Madrid de que antes de cerrar con las Holland los barcos, en Madrid se simularon todas las maniobras en condiciones climatológicas que se pueden dar en el caso del puerto de Ceuta para hacer factible y viable que esos barcos pudieran entrar. Una vez demostrado que ese tipo de buques han entrado, creo que estamos en un antes y en un después. No se me vaya por los cerros de Úbeda. La consolidación, o sea, me refiero, cuando hablamos de consolidación, Ceuta puede ser, por ejemplo, una consolidación pasar de 12 escalas a 30, ¿eso es posible? ¿Llegar a 30 escalas al año? Yo creo que a partir del 2020 o 2021 creo que podremos ir gradualmente incrementando el número de cruceros. Hay puertos con un hinterland turístico muy importante. Si alguien puede recabar la información y se va al puerto de Málaga, que se ha convertido, porque ha reconvertido a su vez las actividades que tenía, perdió el tema que tenía de combustible hacia Cartagena hace muchos años, perdió un almacenamiento logístico que tenía contenedores, tenía unos muelles con calado importante, venían cruceros pero no al nivel que están viniendo en estos 7 o 8 últimos años, y sin embargo lleva en el mundo de la actividad del crucero más años que nosotros, ¿no? Pues yo creo que con las modificaciones que hemos hecho, por eso le doy mucha importancia al análisis de carácter técnico y al potenciar nuestra situación
geográfica y a la potencialidad, como decían los ponentes, que tiene Ceuta, que hay otros sitios en el Mediterráneo que conocen ellos y conozco yo, que con muchísimo menos tienen más escala. Yo creo que haciendo el trabajo y siguiendo el rumbo que tiene marcado el puerto y que han ratificado los ponentes, creo que a partir del 2021 podemos sufrir ya un incremento de cruceros significativo. Bien, de alguna manera, ¿cuál es la hoja de ruta? Porque claro, allí se han sacado una serie de conclusiones. Pero el trabajar mancomunadamente, que es lo que usted decía antes, ciudad, puerto, comunidad portuaria, empresarios, ¿se va a hacer algún tipo de comisión que se pueda ir trabajando en esto? Yo creo que la comunicación y la información es importante. Nosotros hemos tenido siempre un contacto muy directo con la Consejería de Turismo, se le manda información a la Confederación y a la Cámara de Comercio de cuándo se prevé la llegada de un crucero, y creo que esta jornada, que para eso la reitero, se hizo, es simplemente para ir todos de la mano, y voluntad hay. No creo que haya que hacer o formalizar ningún tipo de protocolo, sino simplemente tener cierto nivel de coordinación, que por cierto en estos últimos cruceros, hablo de estos últimos meses, ya se ha notado una barbaridad. O sea, hay taxistas que se han dirigido directamente al puerto a turismo para hacer ellos sus excursiones. Ha habido algunas empresas que se han personado en el puerto para repartir propaganda de sus empresas. Ha habido alguna empresa que ha programado sus excursiones. Yo creo que esto va a ser fácil de resolver en el momento de que comuniquemos y demos la información oportuna, porque voluntad veo y observo que hay. Bien, vamos a pasar a otra cuestión. En estos días, digo, por irme a la actualidad, en estos días el secretario general del PSOE ha criticado a la autoridad portuaria por el tema de que no sale adelante la instalación de empresas como si fueran aquellos terrenos baldíos de la primera ampliación del puerto. ¿Qué hay de realidad en esta historia? Bueno, lleva razón en cuanto al dato de que desde que se terminó la ampliación del puerto, que por cierto está dividida en dos zonas, como sabes. Hay una zona que es las dos son en el plan de usos, no voy a hablar del DEU, que es un término muy portuario. En el plan de uso del puerto hay una zona que son de carácter complementario y la ampliación del puerto es de carácter logístico. Y de ella hay una zona que está preparada para el carácter logístico, y la otra se observa que hay almacenamientos de bateas y contenedores que responden a la propia actividad comercial del puerto y de la ciudad. De esa primera parte, utilizando un término que estaba sub judice, que estaba sometido a un procedimiento de una serie de recursos planteado por una empresa que en su momento hizo una petición para instalarse en esa zona con una planta de biodiesel, creo que de todos conocido, presentó una serie de recursos y siguieron los procedimientos, y hasta que el puerto no ha contado, hace escasamente 2 o 3 meses, con un informe de los servicios jurídicos de la Administración del Estado, haciendo viable el que el puerto pudiera disponer, ¿no?, de las peticiones que se formularan, siempre dentro del plan de usos del puerto. Quiere decir que ahora tenemos el campo abierto para aquellas peticiones que se formulen de cara a ese tipo de actividad. Por ejemplo, puede ser la ampliación de Educar 2 para incrementar su volumen de capacidad. Había por ahí también una petición formulada de una superficie de carácter logístico para vehículos, y después ir a nivel comercial, que todos los puertos lo hacen, ir buscando alternativas para que se presenten empresas para ese uso. Desde luego, si el puerto en el plan de uso hubiera referido para otra actividad, al día de hoy ya estaría todo ocupado, pero el puerto debe de pensar en defender también parte de sus infraestructuras y de sus tráficos. Si allí se hubiera dicho, bueno, pues vamos a tener la misma consideración que la que tiene la Avenida del Dato, actividad complementaria, pues estaría en 2 minutos. Creo que eso en este momento sería un error, porque tenemos que tener una parte del puerto dirigida a el plan estratégico del puerto y al objetivo de incrementar tráfico, que es netamente portuario, ¿no?
Bien, pero si yo no recuerdo mal, antes de toda esta historia de la empresa de biodiesel, allí ya se había presentado la parte esta de logística para almacenamiento de vehículos, se había presentado, si no recuerdo mal, Ducar, se había presentado Cepsa, y con eso se completaba todo, ¿no? El terreno, o todavía quedaba espacio. Sí, prácticamente. Pero entonces a día de hoy siguen estando lo del Sigue almacenamiento, lo de sigue Ducar, ¿y estando Cepsa Ducar. se ha retirado? Cepsa en este momento no presenta o no tiene en este momento voluntad de poner ninguna instalación. Nosotros lo que vamos a hacer, que ya lo hicimos, que es también curioso, ahora tendremos que ir a buscar precisamente a ver si hay algún, como hacen otros puertos, si hay algún operador determinado que se instale. En el mes de julio, pero yo lo que le iba a decir, si no recuerdo mal, pusimos hablar, un anuncio, sí, que lo tengo aquí, respecto a una parte marginal de la superficie total de esa zona en el Boletín Oficial del Estado, y no se presentó a nadie. Bien, aquí cuando hablamos de un espacio estamos hablando de ¿cuánto? 110.000 metros cuadrados eran, si no recuerdo mal. Eran 140.000 metros, teniendo en cuenta que prácticamente esa zona serán unos, si no recuerdo mal, unos 70.000 metros, puesto que la otra parte de la valla hacia el dique, a la mota de cierre del dique noreste, la parte más avanzada al mar, esa está para lo que se ve, para bateas, para En almacenamiento esos de carácter 70.000 metros logístico. cuadrados, si entrara Ducar y entrara la parte logística de vehículos, ¿cuánto quedaría libre? Pues quedaría, si no recuerdo mal, del orden de unos 30 y tantos mil metros. Sería lo que en un principio pidió Cepsa, más o menos. Parte De esa parte. Sí. Bien, de alguna manera, también otra cuestión que estaba también pendiente era los terrenos lo hemos llegado a publicar, porque con eso he conversado contigo en alguna ocasión, los terrenos de la antigua Compañía de Mar. Eso yo recuerdo que se había publicado ya el anuncio, había una serie de ofertas, ¿se ha llegado ya a adjudicar? Esa zona, en el momento que se demuele el antiguo acuartelamiento que hay ahí, que por cierto el pliego, pedimos el apoyo por la experiencia que tiene del ente público Puerto del Estado, porque además prácticamente, no diría, todos los procedimientos que hay en los puertos pasan por la fiscalización de Puerto del Estado, puesto que tienen que ser analizados técnica y jurídicamente por el puerto y por el ente público. Y en este caso se le dio además una información pública y se anunció en el Boletín Oficial del Estado y en el DOE, en el Boletín Europeo. De 50 y tantos días se presentaron, si no recuerdo mal, 2 empresas y está por resolverse, puesto que tenemos un representante del ente público en la Comisión Técnica y Administrativa para la resolución del concurso del ente público Puertos del Estado. Bien, vamos a hablar un poco de... Hay un tema, sí, Luis, que sí que si tú... Sí, no, sí, lo que usted diga, usted que sabe de puerto. Usted que sabe de puerto, que yo no. No, yo intento aprender todos los días. Respecto a lo de la ampliación del puerto, decir que ya nos hubiera nosotros haber podido disponer antes de esa superficie. Lo que no puede hacer, y experiencia las hay, como pasó en otros puertos, si no recuerdo mal en el de Marín, es disponer de algo que está sujeto a un procedimiento de recurso. En este caso, el tiempo nos ha dado la razón, pero haber dispuesto de esa zona, y ponte en el caso de que le hubieran dado la razón a la otra parte, lo que hubiera supuesto para el puerto. Por lo tanto, la prudencia también es buena consejera. Y ninguna de las decisiones que ha tomado la autoridad portuaria de Ceuta no han dejado de estar tuteladas por el ente público Puertos del Estado. Bien, la avenida Cañonero Dato, o ¿cuál es el nombre ahora mismo? Me parece que Avenida Juan de Borbón es. Sí. Vale. Pero bueno, todos los ceutíes la conocemos como la Avenida del Dato. De alguna manera se ha convertido en la segunda calle real, vamos a decirlo así, por los comercios. ¿Tiene alguna obra de infraestructura pendiente el puerto para mejorar toda esta zona, que se ha convertido, al fin y al cabo, en un pulmón económico? Como bien sabes, en una ocasión me parece que me lo preguntaste, y yo creo que además es el deseo de mucha gente. Sí es cierto que se ha convertido en una avenida principal de la ciudad. La acera del margen izquierdo, o sea, toda la que está sujeta a esa fachada comercial de la Avenida del Dato o de Don Juan de Borbón, tenía necesidad de mejora. Tiene del orden de 20 y tantos años o algo más. Y esa obra ya está, se licitó, salió a concurso, está adjudicada, y en el plazo de unos 10 días comenzarán las obras, con el objetivo de que finalicen no más allá del mes de marzo. Sí es cierto
porque era una necesidad demandada porque por allí pasea mucha gente, y también es cierto que el puerto en cierta medida es una realidad. El puerto tiene 1904, 113 años de historia, y creo que la evolución en muchas de sus infraestructuras en estos últimos años se notan. No lo digo de cara, lo digo de cara al trabajo y el esfuerzo de todos los técnicos y de la comunidad portuaria, en la que han prestado en todo momento dedicación y trabajo para que las cosas salgan adelante. Y creo que eso ha sido un acierto, porque eso ha reactivado no solamente la economía de la ciudad, sino que ha reactivado también el empleo. ¿Cuántas empresas se han instalado en los 6 últimos años en el puerto? ¿El puerto de Ceuta es seguro? El puerto, desde una perspectiva de análisis de quienes tienen que valorarlo, porque hay unas exigencias y unos planes de seguridad, y de cara a lo que comentan las empresas que vienen al puerto a operar y a trabajar, es muy seguro. Respecto al del atraque, por ejemplo, de cruceros, es muy seguro. Y agradezco la pregunta, porque es un instrumento fundamental para la fidelización de los tráficos. No hay nada más volátil en un puerto que la inseguridad que genera al mismo tiempo la volatilidad de que no haya presencia de barcos en los puertos, tanto en las operaciones de bunkering, pero sobre todo en el mundo del crucero. Dicho eso, si la pregunta me vienes a comentar que es que en la avenida principal del Dato y en algunos espacios abiertos tenemos una realidad social que vemos todos, bueno, pues esa es una realidad, pero esa realidad nada tiene que ver con el concepto de seguridad respecto a la actividad del puerto. ¿Que es mejorable? Indudablemente que sí. ¿Que todos los días hay que estar pendiente y mejorarlo? También. ¿Que es algo en la que colaboran todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluido también la policía local y la policía portuaria, de una forma más directa, la policía portuaria, la Guardia Civil y la Policía Nacional y la policía local, también cuando hace falta? Pues es también una realidad. ¿Que a eso hay que implementar medidas de seguridad? Pues hay muchas cosas que se hacen y por razones obvias no se comentan, pero en este momento estamos con una serie de proyectos en ejecución, de una serie de cerramientos, que hablabas de obras que vas a ver pronto, que están con la anualidad de final de año y el primer semestre del siguiente, de una serie de cerramientos. ¿Cuáles van a ser esos cerramientos, señor Torrada? Pues son una serie de cerramientos de todos los espacios restringidos del puerto, donde esos espacios restringidos están sujetos a operaciones de tráfico del puerto, tanto en el tráfico de pasajes como en el tráfico de mercancías, como en el tráfico de bunkering, como en el tráfico de cruceros, que poco le queda que mejorar, porque ahí sí hemos... Pero no está todo el puerto no está ya cerrado. Hay que cerrar en la misma zona donde está cerrado, se van a mejorar esos cerramientos y se van a implementar, bueno, pues con cámaras térmicas y con una serie de elementos que creo que, bueno, que no hay que dar tampoco más detalles. ¿Cómo nos encontramos en la actualidad, aunque luego seguiremos hablando de obras, cómo nos encontramos en la actualidad con el negocio del bunkering? Bueno, si el puerto lo observa de forma global, sin entrar en la precisión de las empresas que operan, porque yo sé que alguno podría decir, hombre, es que CEPSA ha bajado, y pues en este momento llevamos a la fecha un 12% más de incremento en el tráfico de bunkering. Se ha incrementado mucho el de fondeo. Dar como noticia que es un puerto de 24 por 24 los 365 días del año, y en el que tenemos un apoyo de carácter logístico en el puerto de una gabarra que está operando durante todo el año. Eso produce un incremento en la descarga de combustible para satisfacer las necesidades del tráfico de bunkering en fondeo. Y ahora, antes de final de año, viene una segunda gabarra. Cuando viene una segunda gabarra, quiere decir que Edúcar y Vilma están apostando por incrementar un tráfico. No olvidemos que si sumáramos las cifras de inversión que ha hecho Edúcar en los últimos 8 o 7 años, van por el orden de unos 22 millones de euros, de los cuales 3 y pico han sido el enlace del dique de Levante con el dique de Poniente. ¿Por qué se hace esa obra? ¿Por qué apuestan ellos por hacer esa obra?
porque tenían más clientes que muelles y no tenían tomaderos o tomas en el dique de Poniente. De ahí que el puerto, por otro lado, vaya a culminar en el mes de diciembre la obra de los 2 cajones que ya se fondearon, si no recuerdo mal, hace un mes, que la obra le queda poco tiempo para que se termine. Poco tiempo son días, o sea, prácticamente a mitad del mes de diciembre estará terminada, y eso nos lleva a pasar en esa zona a un calado de 33 pies, bueno, de 10 metros de calado a 13 metros y medio. Quiere decir que para hacer una descarga de 50 a 60 mil toneladas había que venir 3 veces, y ahora con ese calado se podrá hacer una sola vez. ¿Eso en qué nos convierte? En reducir costes y en ser más competitivos. ¿Y por qué apuesta el puerto y las empresas para modificar la infraestructura? Porque indudablemente vas a tener más clientes. Hemos hablado antes de lo de despegar, y usted me decía bueno, que se han hecho la obra de infraestructura en el Muelle de España para despegar en un momento determinado. ¿También se podrá dar un salto cualitativo y cuantitativo en el mundo del bunkering? Con toda esta obra de infraestructura, con toda esta apuesta, con una gabarra más. Hombre, cuidado con las cifras que no son... O sea, tenemos que tener la ambición de seguir creciendo, pero las cifras tampoco son muy malas. Quiero decir, vamos a ver cómo se cierra el año, que a lo mejor el año estamos cerrándolo con un movimiento de graneles líquidos de 800 a 900 mil toneladas. Pasar a un mayor volumen es importante. Todo es mejorable. Que ha habido una disminución, y pueden decir algunos, y con razón, que en el muelle del dique de Poniente, pues una determinada empresa ha disminuido su capacidad en número de tomas y está operando con menos barcos. Es verdad, pero ¿qué tiene que hacer el puerto? Buscar un operador que supla o complemente la disminución, porque lo importante es verlo en su conjunto. Y en su conjunto tengo que decir que van a estar mejores las instalaciones en el dique de Poniente, y se van a dar, así como se ha despegado de una forma importante este año en el bunkering en fondeo y en atraque a las posibilidades que teníamos, ahora con estas modificaciones de infraestructura, indudablemente las cifras de forma inmediata el año que viene van a ser francamente mejores, por no decir muchísimo mejores. ¿Usted va a externalizar la gestión de la estación marítima? Difícilmente se puede externalizar algo donde se presta un servicio público. Yo solo he oído, y nada tiene que ver, es como si dijéramos en este momento, está externalizada la estación marítima porque hay una serie de empresas dentro que ofrecen un servicio. No, son concesiones dentro de la estación marítima que prestan un servicio, tanto las de las navieras como lo de otras empresas que hay ahí. El puerto en este momento no tiene en su cabeza la voluntad de externalizar nada. Lo que sí tiene en la cabeza es analizar, cuando está hablando de infraestructura, pienso, y son consejos de profesionales y de experiencia, hacer las cosas bien. ¿Qué necesidades se tienen de cara al futuro? Sobre todo, implementar temas de seguridad, y el pensamiento que tiene el puerto es las modificaciones, que estamos ahora mismo en un proyecto de estudio de la estación marítima, ver por dónde tenemos que ampliar para segregar el tráfico de entrada y salida, para dar una mejor calidad en el servicio. Y el otro punto importantísimo es incrementar aún más las medidas de seguridad y de calidad en el servicio de la estación marítima. Es un proyecto de ampliación, pero que de momento no está ni cuantificado, ni está licitado, ni nada, ¿no? Eso ya es un objetivo que ha pasado por el plan de empresa en Puerto del Estado, puesto que tú sabes que todos los puertos pasan sus objetivos por el plan de empresa para interrelacionarlos entre su capacidad de ingreso y su capacidad, por tanto, de gasto y de inversión, y ahora mismo está en fase de estudio, pero el objetivo está marcado. ¿Por qué se va a hacer una ampliación? Para cubrir precisamente esas 3 cosas que te he dicho. O sea, estamos hablando que se va a hacer esto, si no lo he entendido mal, se quiere segregar, o sea, la entrada y la salida de la estación marítima sea distinta para los pasajeros. La entrada y salida del pasajero que llega con el pasajero que sale, distinta, con lo cual distinta en una zona de control, con lo cual, además de mejorar la calidad en el servicio al viajero, también se mejora la calidad en la seguridad. Luego, y después, al mismo tiempo, eso sin perjuicio de que en otras zonas se puedan instalar empresas que presten un servicio, como de agencias o de actividades que son propias de una estación marítima, como otras del puerto. Que con eso mejora la calidad de la prestación del servicio, claro.
Y el famoso aparcamiento que se quería hacer en anexo. El aparcamiento lo tenemos en este momento conceptualmente inherente a ese estudio de la estación marítima. Yo creo que tiene que ir perfectamente concatenado, como pasa en otros puertos, como pasa en el puerto de Algeciras, ¿no? Claro, tiene que ser, por un lado, prestar un servicio de carácter público y al mismo tiempo el operador, porque eso sí que no lo va a llevar el puerto, eso se sacará en su momento cuando el pliego del concurso, que al mismo tiempo lo tutele el ente público, como venimos haciendo con todos, porque creo que es una garantía, puesto que Puertos del Estado tiene la visión de conjunto de todo el sistema portuario, y acudir a él no es una pérdida de autonomía, sino es una garantía para alcanzar un objetivo en mejores condiciones. Dicho esto, tendrá que prestar un servicio que al mismo tiempo la gente demande y diga, es que es muy caro, ¿no? Que sea adecuado, ¿no? Que ya tenemos experiencia precisamente en ese concepto de lo caro y de lo barato, y prestar fundamentalmente un servicio público y al mismo tiempo que en esa propia instalación se puedan dar otra clase de servicios que hagan posible que sea rentable para el operador la prestación del servicio fundamental, que es el del aparcamiento. Cuando hablamos de que en ese aparcamiento se den otras series de servicios, también hablamos lo mismo, de agencia de viajes. Claro, como pasa, si te vas al puerto de Algeciras es una cosa que es evidente, ¿no? Bueno, el puerto de Algeciras o el puerto de Alicante o otros puertos. Bien, vamos a ir acabando, nos quedan 3 minutos de programa. Y a mí me gustaría que el presidente de la Autoridad Portuaria me indicara hacia dónde va el puerto de Ceuta en todos sus tráficos en los próximos años. ¿Hacia dónde se va a diversificar o hacia dónde va a hacer mayor incidencia? Bueno, primero, en el puerto de Ceuta tan solo hay un tráfico cautivo. Y ese tráfico cautivo es el tráfico de pasajeros. Y en el caso de Ceuta es un tráfico muy sensible, donde Ceuta, que no tiene AVE, que no tiene puente, que no tiene más alternativa que el estrecho, está obligado el puerto a prestar un buen servicio y estar muy pendiente de cara del viajero. Y ojalá, como yo he reivindicado muchas veces, que no es el puerto quien encarece el precio de los billetes. No olvidemos que de cara del tráfico total, el 67 o 70% son ciudadanos de Ceuta. Y los ciudadanos de Ceuta deben de tener su carretera, su posibilidad de enlazar con la península, es el puerto. Y ahí le tenemos que dedicar una especial atención. Y eso es un tráfico cautivo. Otro tráfico muy importante es el tráfico de bunkering, que ya te he comentado que con la modificación de las infraestructuras que ha hecho el puerto, creo que se incrementará. El tráfico de cruceros ya hemos hecho referencia, y después estar abierto a cualquier alternativa, que todos los puertos lo hacen, de salir al mercado a buscar operadores que se comprometan con el puerto de Ceuta, fundamentalmente con tráficos de carácter logístico y en este caso con el tráfico de bunkering. Del tráfico de mercancías, es un tráfico que el puerto pone todos los medios para que las empresas se puedan instalar. Ahí está el ejemplo de la MERS o de Marítima, en la que hay dos Tastainer, una superficie perfecta logística a pie de muelle, pero está sujeta también muchas veces a otros parámetros que no están vinculados al puerto, ¿eh? Y aquello famoso, nos quedan un minuto, aquel famoso proyecto que había de ir a buscar un operador que pudiera construir una segunda fase de ampliación que era por delante del muelle de la Puntilla y todo esto, ¿eso ya se olvidó? No se ha olvidado, estamos en ello, pero sabes que a mí no me gusta ni especular ni anunciar cosas que después se quedan en compromisos no cumplidos. De hecho, hay una determinada empresa que se interesó y está sometido a estudio. El modelo de obra público-privada es un modelo europeo y en todos los puertos españoles. Ahí tenemos la terminal que hay en Algeciras, que se inauguró hace unos años, coreana, ¿no? Y creo que esa es otra alternativa en la que el puerto ha de estar también presente. Me dicen ya que nos tenemos que ir. El señor Torrado, agradecerle que haya estado con nosotros una vez más en COPE y en Faro Televisión. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves, donde tendremos una nueva entrevista dentro de La Voz del Faro. Muchas gracias. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.